Hola. Hola, buenas tardes. Ya sé que es una hora complicada. Estamos en plena digestión, tratando de asimilar lo que hemos comido y lo que nos han contado esta mañana y también esta tarde nuestros compañeros del periodismo de investigación. Pero vamos a ir arrancando poquito a poco, para no hacernos mucho daño, con la siguiente sesión del Congreso. Es mi enorme placer presentar esta sesión que está dedicada a nuevos proyectos en el ámbito del periodismo digital. Y digo que es un enorme placer porque cada año lo que se está demostrando es que existen nuevos proyectos, siguen naciendo nuevos proyectos, a pesar de los pesares, a pesar de que está la cosa muy malita, a pesar de que vivimos en la incertidumbre de no saber si vamos a tener gobierno o cuándo, si va a haber elecciones o cuándo. A pesar de todo ello, a pesar de los desastres que acechan a la profesión y de la crisis económica, pues a pesar de ello sigue habiendo periodistas locos, gente del ámbito de la comunicación que se tira a la piscina y que pone en marcha proyectos porque cree que tienen la posibilidad de contar historias, de contar noticias, de alguna forma ayudar a la sociedad a pensar. Y eso es maravilloso, el hecho de que cada año tengamos unos cuantos proyectos nuevos significa que, a pesar de los pesares, la profesión sigue viva y los sueños siguen estando al alcance casi de la mano. La dinámica va a ser muy sencilla. Yo voy a presentar a los candidatos a vuestra atención y les voy a dejar hablar durante 10 minutos máximo, seré estricto con el tema, para que luego nos quede un ratito para que vosotros, sobre todo, podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. ¿De acuerdo? Y sin más, pues vamos a pasar. Os presento en primer lugar a Millán Berzosa, que es el responsable en España del laboratorio de Google News Lab, que es una iniciativa de Google para crear, desarrollar y ayudar a los medios a usar herramientas de comunicación, herramientas para hacer más y mejor periodismo con todo el conocimiento que tiene Google del ámbito tecnológico de Internet. Así que sin más, Millán, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Pepe. Gracias a la audiencia, además en este horario vespertino. Pues bueno, os voy a contar un poquito, además tenemos aquí un reloj que nos va contando los minutos, en 10 minutitos, ¿qué es esto de Google News Lab? Voy a estar sentado, yo creo. Y un poco el encaje que tiene y un poco poneros en antecedentes, ¿no? Google News Lab, bueno, de entrada tenéis mis datos de contacto, periodistas desde ya, es mberzosa@google.com, en todo lo que os pueda ayudar, pues me tenéis ahí accesible. Google News Lab surge en el marco de la Digital News Initiative, que es una iniciativa paneuropea entre Google y los principales editores, que ha sido muy mediática por el Fondo de Innovación, un fondo de 150 millones de euros para nuevos proyectos periodísticos, ahora una primera ronda de 27 millones de euros, que además da la circunstancia de que la región que llevo yo, que es España y Portugal, Iberia, es la segunda que más ha conseguido financiación, 4,2 millones, solamente superada por Alemania, visto así. O sea que hay una enorme diversidad. Aquí estamos siempre un poco quejándonos. Bueno, pues que sepamos que hay mucha innovación, hay muchas cosas que hacer, pero hay un panorama muy diverso y muy interesante en la península. Pues bueno, está la Digital News Initiative con sus productos innovadores y la pata en sí misma de desarrollo de productos y una pata específica de formación, research y educación. Esa patita es Google News Lab. Google News Lab, pues efectivamente, como decía Pepe, lo que intentamos es ayudar, ser el socio tecnológico de los medios de comunicación, que entiendan que Google no es un medio de comunicación ni quiere ser un medio de comunicación. Hay otros que sí que lo quieren ser y es muy interesante o respetable en cualquier caso, pero no es el caso de Google. Y, pues, por cierto, Google News Lab no es marketing, no es producto, no es public policy, es un laboratorio, podríamos decir,
para entendernos, no es que sea exactamente así, pero es una suerte de startup dentro de Google, de tal manera que tiene los headquarters en la sede en Nueva York y, pues bueno, luego estamos en Europa, hay un representante para Reino Unido, una persona para Alemania y luego estamos others, que somos los que intentamos ahí empujar, que somos Italia, España y Polonia. Cosas que hacemos en Google News Lab. Por un lado, mi primer cometido cuando me incorporo, voy a Mountain View, conozco los distintos equipos, después voy a Nueva York, a los que me faltaban, y los que me faltaban algún otro más en Londres, para empaparme y conocer los distintos productos Google, para repensarlos con fines periodísticos, para generar mejores historias, para permitir que los datos, que es la segunda pata, nos permitan contar mejores historias. Muchos de vosotros, si yo os pregunto quiénes usáis Twitter, seguramente, si os pregunto, levantad la mano los que usáis Twitter aquí, ¿quién no usa Twitter? Bueno, y estáis al tanto de los temas del momento, ¿no? Pues yo os animo a que conozcáis desde ya Google Trends. Google Trends, que está disponible en tiempo real y vamos a poder hacer cosas tan interesantes como ver quién busca qué en qué momento, con qué intensidad, hacer historias como la que ha hecho el Washington Post, de cómo ha evolucionado la manera en que los estadounidenses se aproximan a esta realidad del matrimonio igualitario, desde cómo buscaban en 2004, qué problema tienes, qué te pasa, a cómo buscan ahora, qué estado todavía pone problemas. Es decir, hay datos que nos permiten contar historias. Y luego una tercera parte del News Lab son alianzas estratégicas, en este caso os ilustro aquí con programas específicos, el caso de YouTube Newswire, que es un acuerdo entre Storyful, que es una startup periodística especializada en verificación de realidades, y Google, que tiene YouTube, pues bueno, tiene los vídeos y esos vídeos aparecen verificados en este canal nuevo, de tal manera que podemos ver escenas de Calais, con la crisis de refugiados, o en Siria, y son vídeos que está certificado, que ocurren donde nos dicen que ocurre, lo ha grabado quien dice que lo ha grabado y en el momento en el que dicen que se ha grabado, ¿no? Google News Lab podéis acceder a través de g.co/newslab, podéis ver ahí qué es lo que somos. Me interesa en un foro como este, sobre todo, que apuntéis la página o que la googleéis. En Google escribid News Lab y ahí vais a ir encontrando progresivamente pequeños tutoriales. Yo estos días lo que estoy haciendo básicamente es patearme las principales redacciones. Muchos de vosotros me habéis visto por vuestras casas. Me estoy viendo pues con, yo creo que, no sé, desde octubre, desde luego más de 1000 periodistas me he podido ver ya. Trabajando in situ, haciendo workshops para un poco con la idea de que nosotros no somos protagonistas, pero que sí que nos interesa empoderar a los periodistas, porque Google no es una ONG tampoco, pero estratégicamente le interesa que se genere buen contenido, porque la materia prima de Google es el contenido. Y difícilmente, y esto es algo que me encantó cuando me lo contaron, y entre otras cosas me sumé a News Lab, se plantea que difícilmente podemos pensar en un contenido de más calidad que el contenido periodístico. Es clave que haya buen contenido periodístico. Y así un repaso rápido para que veáis dónde estamos y qué cosas hacemos. Esto es Google en 1998. Y lo que yo les digo a los periodistas es, hey, mira, fijaros, veis que hay una exclamación, además Google es estado de excitación, ¿no? Nos recuerda a otra .com, pero sí, a esa. Y entonces, sí. Pero ahora ya es entusiasmo, ¿no? Ahora ya es como más reposado. Pero no sigamos usando Google como cuando era así. Es decir, ahora es, vale, el algoritmo funciona genial, pero ¿sabéis qué? Podemos decirle exactamente cómo queremos las cosas. Puedes buscar algo y darte por satisfecho. Busco Madrid, un contenido arrevistado, próximos eventos, lugares de interés, fotos. O lo que puedo hacer es decirle, hey Google, lo que yo quiero... A ver el pasador. Sí. Es que hagas cosas como esta. Métete en la web del Instituto Nacional de Estadística, búscame ficheros XLS y que además incluyan la palabra igualdad. Y por favor, quiero descargármelo. ¿Vale? O por ejemplo, quiero meterme en la web de la Moncloa y ¡ay, la web de la Moncloa no es clara! ¿Sabéis qué? Nos da igual, porque no hace tanto, como 2 años, 2 años y medio, a lo mejor pasaban semanas en que Google volviera a entrar en esa web a rastrearle, el spider, que todo lo va cogiendo, ¿no? Pero es que ahora a lo mejor pasa minuto, minuto y medio. Es decir, pues yo googleo los sites, el comando es cite 2 puntos, que además son comandos fáciles. Yo, de formación, soy doctor en periodismo, también licenciado en Derecho y tengo máster en Finanzas y Economía. No lo digo por presumir, sino que no soy ingeniero. No, esto de los comandos, pero son 4 o 5 cosas rapiditas de tipo de fichero, en fin. Pero es esto, ¿no? Saltamos de buscar a dar instrucciones a Google para que trabaje para nosotros. Porque claro, el algoritmo dice, hey,
aproximadamente, yo qué sé, los resultados, esta es una búsqueda muy específica, pero a veces te dice millones de resultados en milésimas de segundo. Vale, pues tu algoritmo versus humanos, algoritmo 1, humanos 0. Pero luego está el humano cocinando y cocinando en este caso la información. Cosas también como esta, verificación de imágenes, ¿no? Pues que una imagen, que ahora nos contaban esta mañana también, que si hay mucho ruido en redes, pues bueno, pues buscamos por imagen, Google trata las imágenes como un objeto, rastrea elementos visuales, ve qué características tienen y busca elementos similares. En este caso hay una imagen de Pablo Iglesias, pues lo que hago es el fondo que salía, aunque ahí no se aprecia, pero bueno, ahí básicamente era con Hugo Chávez y tal, y entonces pues esta periodista de la COPE, Cristina López Slinsting, lo diré bien, pues decía, ja, Pablo Iglesias, te pillé, ¿ves? Aquí estás, tal. Bueno, pues luego esa foto, efectivamente la buscamos y vemos que hay muchos resultados de muchos tweets y vamos yendo atrás en el tiempo y encontramos aquí que era una foto del diario El Mundo con un fondo diferente, firmada por el fotoperiodista. Pues bueno, verificación. Hay que subir los estándares. Esto de pones el tiempo en televisión española, un bonito atardecer desde... Y tú, pero ¿de verdad ese atardecer de ahí, de hoy? Entonces, saltemos de esto es interesante y queda bonito a contemos las cosas bien, ¿no? Hay mucho por hacer. Con Google Trends hacemos cosas como esta. Es decir, Google Trends, si me gustaría esbozaros aquí mínimamente lo que es. Primero, que entramos a través de google.es/trends, ¿vale? Hacedlo a través de ahí, no a través del .com, porque encontráis menos cosas. ¿Sabéis que como Google News en España no está? Pues encontramos menos cosas. Sabéis que no está, ¿no? Sí. Que no está de verdad, no que dicen que no está. No, no está. Hay una cosa parecida en el buscador, una parte de noticias, pero que es diferente. Pues bueno, a través de google.es/trends hay profundidad y podemos entrar y podemos buscar, pues incluso aquí sobre Huesca, qué está pasando en el Congreso de Huesca, se linka más a qué lugares, o yo qué sé, qué se está buscando, de qué manera, las queries, cómo se buscan las cosas, ¿no? Pues ejemplos, por ejemplo, incluso con los Goya, os cojo aquí un ejemplo con Daniel Guzmán, ¿no? Y cosas que vemos con los periodistas y con ese trabajo intensivo es pues pequeños tips sencillos, por ejemplo, desautenticaros cuando hagáis búsquedas, porque a lo mejor si eres el informativo más visto nocturno de la televisión en España y dices que a Pablo Iglesias se le busca en Google de esta manera, porque cuando escribe se autocompleta, pero, ay, ¿y si el redactor no se había desautenticado, qué pasa? Pues que claro, que lo que está viendo es resultados adaptados a su historial de búsqueda, lo cual es muy interesante como usuario, para tu experiencia de usuario, pero muy poco interesante para mostrar una foto fija de cómo buscan los españoles. Es como cuando yo estoy en Twitter, que me considero muy importante, tengo 20.000 seguidores, para mí eso es muchísimo, y yo me busco y me encuentro en los resultados y digo, uy, el mundo gira en torno a mí, pero me desautentico y ¿qué pasa? ¡Ay, mi ego! Pues no aparezco, no estoy. Pues esto, que es tan bueno de autenticarse, la experiencia de uso, todo esto, bueno, pues para hacer periodismo busquemos un poco más la neutralidad, ¿no? Y por aquí, más cositas que hacemos del Newsletter, ahora que podéis preguntar lo que consideréis, se vale preguntar todo. Estamos empujando hacia nuevas narrativas. Esto que me habéis visto antes con esta cámara Theta S, pues es para grabar en 360, ¿no? Hay posibilidades gigantescas. No hablemos de futuro, hablemos de presente. Podéis entrar en YouTube 360 y podéis ver sin necesidad de tener unas Oculus o unas Cardboard de Google, simplemente con el propio giroscopio del móvil podéis girar y vais viendo lo que pasa alrededor y podéis generar una experiencia inmersiva. Y un poco, yo creo que 10 minutos en este instante, sí. Agradeceros la oportunidad y lo que preguntéis, pues bienvenido. Muchas gracias. El siguiente proyecto es mucho más convencional en el sentido mejor del término, es decir, más clásico. Es un medio de comunicación en el que además tengo el placer de saludar a muy buenos amigos a los que conozco desde hace mucho tiempo. Se trata de Vez.es y lo va a presentar Juan Zafra. Pues muchísimas gracias. Debo reconocer que estoy abrumado en este escenario. Yo creo que Fernando y Pepe y tan buenos amigos nos han invitado en la edición número 17 porque el espíritu de los dos fundadores de Vez.es es el de un chico de 17 años. El propio Vez.es es un chico de 17 años con muchísima ilusión, muchísimas ganas de hacer cosas, de aportar algo al periodismo, y creo que esa es la coincidencia. Hay aquí muchísimos amigos y conocedores del periodismo y del periodismo en la red. Como soy miope, no saludo a todos, que me encantaría. No os veo, se me han olvidado las gafas, estáis ahí. Hola.
Gracias, de verdad muchísimas gracias, es una oportunidad enorme. Bueno, Vez.es, lo estáis viendo ahí en la pantalla, es un medio de información casi general, de actualización diaria. Digo casi general porque no abordamos todas las cuestiones de la actualidad, solo aquellas que consideramos prioritarias para tratar de perfilar hacia dónde va el mundo y en manos de quién estamos, dónde vamos y quiénes nos llevan. Y hemos elegido unos bloques temáticos que consideramos troncales en la construcción de una sociedad democrática, plural, abierta, integrada en la globalidad, interactiva, a la que le afectan las cosas que ocurren en España, pero las que pueden estar ocurriendo en Los Ángeles. Y hemos definido esos 4 bloques temáticos que son lo público, lo privado, lo común y el pensamiento. Dentro de lo público definimos como ejes de nuestro seguimiento de la actualidad lo que llamaríamos gobernanza, que es el gobierno, el Parlamento lo forman los partidos políticos, movimientos sociales, educación, justicia, sanidad y la seguridad, entendiendo como seguridad desde la defensa nacional a la protección de datos individuales. Lo privado es el dinero, la empresa, la inversión, los mercados, y lo común es lo que entendemos que nos une, es la cultura, la civilización, la sociedad red, la ciencia, la tecnología. Y el pensamiento es una manera de llamar a la opinión. Como os decía, Vez.es es un proyecto que promueven dos antiguos periodistas, Braulio Calleja y yo mismo. Braulio Calleja, en su día, hace ya unos cuantos años, 17 creo también, casualmente, periodista de La Vanguardia, y yo mismo hace también 16 años periodista en El País, que lo dejamos, creo que Braulio asumiría mis palabras si digo que por descreídos en el periodismo y descreídos en el papel. Bueno, hemos pasado una profunda crisis, pero las crisis hay que entenderlas como oportunidades y nos parecía que era el momento de probar, de llevar a cabo esas ideas que hemos venido compartiendo, pues desde el mundo de la comunicación o de la docencia o de los grupos de opinión y reflexión sobre el periodismo en los que hemos participado. Y después de ir elaborando, materializando nuestra propuesta, conseguimos el apoyo de un grupo de inversores y la confianza de un grupo de periodistas que desde otros medios se han sumado al proyecto, y lo que estamos intentando hacer es abrirnos camino con honestidad, con rigor, con continuidad en las historias, que creo que son ingredientes de un periodismo que podríamos definir como tradicional, abrirnos paso en el sistema de medios que conocemos y que tiene mucho que evolucionar, mucho que transformarse y mucho futuro por delante, todavía por ver. Nosotros siempre decimos que somos un medio en construcción, porque precisamente en el entorno digital todavía, y Millán ha mencionado cosas que se hacen ya, pero que se pueden hacer a futuro, decimos que somos un medio en construcción porque lo digital todavía está por ver, y esa transformación mediática que hemos vivido ya, que estamos viviendo, todavía la seguiremos viviendo. Y en ese sentido estamos siendo un tanto experimentales, yendo paso a paso, combinando esos ingredientes que decía del periodismo tradicional con los ingredientes que consideramos fundamentales o básicos del periodismo digital, como es el multimedia, la interacción, la participación, la colaboración, algo que nos afecta no solo en la relación con los lectores o usuarios, sino también internamente. Esto es algo que nos preocupa particularmente, que es la forma de hacer el periódico, el medio, si queremos llamarlo así, el periódico diariamente, porque es uno de los procesos en los que se hacen ahora los medios, es algo que nos preocupa y que estamos tratando de hacer de una manera distinta y sobre todo diría que colaborativa.
Deciros que nuestro modelo de negocio, que es algo que nos preguntan habitualmente en este tipo de foros, bueno, el modelo de negocio es ahora la publicidad. La publicidad en todo el mundo, en los formatos tradicionales, se está reduciendo. De lo que se trata es de encontrar, me refiero a los spots, los comercial tradicionales, de lo que se trata es de encontrar nuevos formatos. Nosotros hemos también en ese modelo de medio que viene desde lo tradicional y comparte su experiencia y sus vivencias en la sociedad digital, en esa evolución hacia lo definitivamente digital, pues también estamos aplicando la publicidad. Lo que tenemos es definidos espacios publicitarios en página, muy claramente definidos, casi diría que en un concepto casi de papel, que se llevan a la web y a los distintos soportes en los que estamos, el newsletter, el móvil, la app en el futuro, pero también procurando ser creativos en la propuesta a los anunciantes en formatos publicitarios distintos. Eso que ya habéis comentado en muchísimas ocasiones de los contenidos patrocinados. A nosotros nos gusta más manejar el concepto de thought leadership, de desarrollar aquellas temáticas para las que se encuentran soportes, en los que hay anunciantes dispuestos a aportar recursos para que las historias se puedan construir, en una relación que consideramos que en estos tiempos de crisis del periodismo, de lo que tanto hemos hablado, pues que, como decía, en una nueva relación que esté basada en el respeto, en el respeto entre anunciantes y medios, en el respeto entre medios, anunciantes y lectores, en el respeto entre anunciantes y sus propios lectores, y también de independencia. Creo que estoy en el tiempo. 7 minutos. 7 minutos. Regalar incluso tiempo. Lo dejamos ahí. A los siguientes, perfecto. Yo me quedo con el suyo. Bien, si Bez.es es un proyecto, digamos, más tradicional, es en formato y en planteamiento y en estructura y un medio de comunicación más tradicional, nuestro próximo medio a presentar es diferente. Es una de esas nuevas estructuras que han surgido al calor de las posibilidades que se abren con la existencia de Internet, y tiene un planteamiento completamente diferente. Se trata de, en general, la Fundación Por Causa, creo que específicamente lo que vas a presentar es el proyecto Desigualdad, ¿no es cierto? Exacto. Que es un diario, es un periódico dedicado a analizar específicamente los problemas de la pobreza en aquellos ámbitos donde tiene gran importancia, que me temo que son demasiados. Gonzalo Fanjul, de la Fundación Por Causa, todo tuyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La Fundación Por Causa, como decías, es eso, es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro, en donde creamos círculos virtuosos entre investigadores sociales y periodistas para generar productos que buscan un debate público informado sobre pobreza y desigualdad. Ese es el planteamiento básico de nuestra organización. Nuestro punto de partida es que los asuntos de la pobreza y la desigualdad, como muchos otros asuntos complejos del debate público, son maltratados por los medios de comunicación. No siempre porque haya una mala intención en maltratarlos, sino simplemente porque la lógica y los recursos de los medios impiden profundizar en asuntos que son complicados y en donde a menudo se utilizan técnicas paracaidistas para hablar de asuntos que exigen un periodismo más lento, más pausado y basado en mejores conocimientos, ¿no? Lo que hacemos son abrir líneas de investigación que no cerramos, líneas de investigación, las 5 que tenemos abiertas por ahora no las cerramos, en donde abordamos problemas como la emergencia de la pobreza infantil y juvenil en nuestro país, que afecta a 1 de cada 3 niños en nuestro país y que va a determinar por completo a nuestras sociedades en el futuro, posiblemente más que ningún otro asunto. Hablamos del colapso del régimen migratorio en la Unión Europea, pero también en los Estados Unidos, y del modo en el que el sistema de asilo y refugio y el sistema de migración económica da la espalda a la realidad, y las normas son tan inmorales como idiotas, y tratamos de hacer un análisis en profundidad de ese esquema.
hemos empezado a investigar, y espero que esto dé mucho juego en el futuro, qué está ocurriendo con el dinero público contra la pobreza, cómo se utiliza, si tiene impacto, no solo si se gasta bien, es decir, no solo si se gasta legalmente o no, no solo si hay corrupción o no, que damos por supuesto que no es el caso en la mayor parte de las ocasiones. La pregunta es si el dinero público contra la pobreza, que es escaso, tiene un impacto real, ¿no? Y de todos estos asuntos, posiblemente el que más orgullo nos provoca, y es el único que en realidad tiene una plataforma de comunicación propia, es el tema de la desigualdad. Desigualdad, que es el proyecto que venimos a presentaros hoy, es el resultado de una colaboración estratégica con Univisión, la cadena estadounidense principal castellano parlante o hispano parlante en Estados Unidos, aunque es un proyecto que, a diferencia de la cadena de televisión estrictamente, sale de los Estados Unidos y alcanza México, Centroamérica y la región del Caribe, ¿no? Se publica en español, como digo, y es el resultado de una financiación original de la Fundación Ford y de la Fundación de Naciones Unidas, es decir, que está directamente ligado a la filantropía, en este caso, como otros muchos medios o otras muchas iniciativas que están trabajando en temas similares a los nuestros, ¿no? Empezamos nuestras actividades aproximadamente a mediados del pasado año y la idea es que la página por lo menos alcance a las elecciones de 2016, de noviembre de 2016, para hacer exactamente eso que os decía al principio, para promover un debate público informado entre las comunidades hispanoparlantes acerca de la desigualdad en un entorno en donde la desigualdad determina de manera fundamental las relaciones sociales, como es el entorno de los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, ¿no? De este modo, lo que hemos podido es hacer historias como esta, una historia escrita por Carlos Manuel Álvarez, un periodista cubano, que se desplazó a 2 lugares de Centroamérica para analizar qué es lo que está ocurriendo con el desplazamiento de decenas de miles de cubanos que están transitando por Centroamérica hacia los Estados Unidos en una odisea de la que estoy seguro que habéis podido hablar, ¿no? Con historias desde México y desde Costa Rica, y generando un modelo de trabajo que ha permitido a otros periodistas continuar a partir del punto en donde Carlos lo dejó, y apoyándonos en un modelo multimedia de trabajo. Lo que tratamos con este tipo de reportajes es de ofrecer contexto. No solo contar esta historia, que es una historia en sí mismo muy interesante, sino contarla en el contexto de un debate migratorio en la región y de un debate geopolítico en la región, en donde las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se mezclan con las posibilidades de los inmigrantes centroamericanos para llegar a los Estados Unidos, la pequeña geopolítica y la relación entre los diferentes estados en la región centroamericana, y por lo tanto es una oportunidad, es un tema que, en mi opinión, explica bien el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Nos ha permitido además, a través de Carlos Manuel, contactar con un grupo de periodistas cubanos jóvenes que están haciendo un trabajo extraordinario, por ahora desapercibido. Espero que dentro de muy poco, parece ser que a partir del día 14 publicarán su medio, que hasta ahora estaba simplemente en Facebook, se va a llamar El Estornudo. Son periodistas jóvenes que están haciendo un periodismo sin recursos, pero de enorme calidad, enormemente refrescante, en un contexto como el cubano, en donde no siempre es fácil contar historias como las que ellos cuentan, ¿no? El Estornudo, en cierto modo, es también un ejemplo del tipo de redes que nosotros podemos crear con los productos que vamos haciendo, ¿no? La segunda historia es una historia escrita en Los Ángeles por Óscar Martínez. Quizás habéis oído hablar de Óscar Martínez. Óscar Martínez es uno de los reporteros estrella del Faro.net. El Faro es una referencia entre los medios centroamericanos, uno de esos nuevos medios digitales de una independencia feroz, con un periodismo cuya calidad, en mi opinión, está muy por encima de lo que vemos habitualmente en nuestro país, en España y en otros países. Óscar, entre digamos, los muchos trabajos que ha hecho, la situación de los inmigrantes es un asunto que le preocupa particularmente. Esta historia, Los Ángeles, cuenta lo que está ocurriendo con los inmigrantes centroamericanos que viven en la calle, inmigrantes sin techo, y que aún así están enviando remesas de 100, 150 dólares al mes, que son capaces de contribuir. Cuenta toda la épica y la miseria que rodea al fenómeno de la inmigración, y lo hace como cuenta Óscar las historias, en primera persona, contándolo desde la perspectiva, desde la voz de estos inmigrantes, de un modo que te conmueve al mismo tiempo que te informa, ¿no? Y yo creo que la colaboración con el Faro.net, como otras que estamos realizando, con Plaza Pública en Guatemala, espero que con otras, dentro de muy poco, con Cuadernos de Doble Raya, como mencionaban esta mañana, es decir, este tipo de colaboraciones, de nuevo, se ilustran bien con este proyecto, ¿no? Bueno.
Nosotros hemos aprendido dos cosas. Voy bien, ¿no? De tiempo todavía. Sí. Nosotros hemos aprendido dos cosas por encima de cualquier otra, con la experiencia del proyecto de Univisión, y yo diría que con la experiencia de Por Causa, en términos generales. La primera es que nos interesa mucho más colaborar que competir. No competimos porque los asuntos en los que nosotros intervenimos son asuntos de interés público, en donde si alguien más está haciendo bien lo que nosotros queríamos hacer, no tenemos ningún interés en entrar. Si el debate público ya es de calidad en los asuntos en donde nosotros teníamos intención de entrar, no tenemos un valor añadido y por lo tanto nos movemos a otro tema. Porque si hay algo en donde sobran asuntos mal atendidos, es en los temas de pobreza y desigualdad, ¿no? Nos interesa mucho más colaborar, y lo que hacemos es generar de manera muy intensa redes de colaboración, una especie de sistema neuronal en donde unos y otros nos retroalimentamos. Son redes en donde vinculamos capacidades. Mi tribu, la tribu de los investigadores sociales, yo no soy periodista, la tribu de los reporteros que tienen el oficio, que saben contar una historia y que la cuentan en formatos muy diferentes, la tribu de los analistas y visualizadores de datos, una pieza que, como hemos escuchado a menudo durante estos 2 días, es clave para entender el tipo de periodismo informado del que estamos hablando, pero además somos capaces de vincular talento. Somos una organización que está permanentemente atento a quién entiende mejor los asuntos de los que queremos hablar. Trabajamos con la Kennedy School de la Universidad de Harvard, con el Overseas Development Institute en Londres, con el Center for Global Development en Washington, pero también con la red de medios en América Latina, a los que me he referido antes, que están haciendo el tipo de periodismo que más respetamos, más atado, digamos, a los intereses de las personas, y que cuentan historias independientes, valientes, y que explican esta realidad de la pobreza y la desigualdad de una manera diferente, ¿no? Y eso nos permite al mismo tiempo colaborar en historias. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Territorio de Fronteras, en donde analizamos 3 fronteras específicas, 3 fronteras de la migración, una en el sur de los Estados Unidos, otra en el este de Europa, en Hungría, y otra Melilla. Son 3 puntos que ilustran el modo en el que la lógica migratoria, el régimen en el que se desarrollan las políticas migratorias, lleva con naturalidad a los estados a cruzar líneas rojas de violación de los derechos humanos de manera permanente. Lo que está ocurriendo en Melilla, que es un pozo negro, es un estado de excepción a todos los efectos, no es una excepción en sí misma, sino es la lógica de un modelo. Y lo que tratamos es de mirar 3 puntos, ofreciendo a los reporteros que van a trabajar en ello un marco de análisis en donde podamos analizar las mismas variables en 3 puntos que son muy diferentes, ¿no? La segunda lección que hemos aprendido es que no podemos contar una historia hasta que la entendamos en profundidad. Somos buenos relatores de esta realidad de la pobreza y la desigualdad porque la entendemos, y en ese sentido hacemos un tipo de periodismo que es muy lento, poco aparente, porque no estamos publicando de manera permanente. Quizás esta página de Univisión es el ejemplo en donde tenemos oportunidad de sacar historias nuevas semanalmente, pero entendemos bien los asuntos. Y hemos llegado a la conclusión de que entender bien los asuntos y acercarse a ellos de este modo no solo interesa a los protagonistas, que es decir, a quienes están cruzando el Egeo en este momento, o a las poblaciones, a estos cubanos que están transitando en este momento hacia los Estados Unidos, no solo a ellos, a los protagonistas, sino que puede interesar mucho a los medios de comunicación. Queremos ser un medio al mismo tiempo que somos un fin. Queremos que otros medios se encaramen en nosotros para continuar las historias donde nosotros las hemos dejado, porque nuestro propósito es que continuemos hablando de estos asuntos con la lógica que nosotros hemos propuesto y el modo en el que se va a enriquecer con la colaboración de otros muchos, ¿no? Y además hemos descubierto que somos capaces también de interesar con esta lógica a donantes, a un universo de filántropos individuales y organizaciones que están interesados en que se cuenten este tipo de historias, que son capaces de entender que se puede apoyar este tipo de periodismo sin condicionar su resultado, sin ingerir en él, respetando la independencia de quienes lo estamos haciendo, y en ese sentido, pues, en fin, somos optimistas. Nuestro modelo de negocio básicamente es un optimismo desmesurado, ¿no? Y una estructura muy ligera, eso sí. Hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de no necesitar mucho dinero es no gastándolo, ¿no? Bueno, pues
Con esos mimbres os presentamos este proyecto de desigualdad y nos ponemos a vuestra disposición. Estamos en Twitter, estamos en las redes. Nos interesa cualquier colaboración, nos interesa cualquier persona que con talento quiera acercarse, contribuir a estas historias, y nos interesa apoyar lo que estáis haciendo y contribuir a que estos asuntos conformen un parte de la información de una manera más digna y más inteligente de lo que hemos escuchado hasta ahora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y si por causa es una anomalía, es decir, es diferente de un medio de comunicación más tradicional, pues nuestro próximo proyecto es aún más diferente. Mucho más parecido en lo formal, mucho más cercano en las formas de trabajo y en las formas de presentación a lo que es un medio convencional que otros que hemos visto y que vamos a ver, pero sin embargo con una característica fundamental, y es que en este caso quien publica es un banco. Estamos hablando de Info BBVA, que es el proyecto de un medio de comunicación realizado por un gran banco español para contar las noticias de ese banco, para contar la enorme cantidad de información que está vinculada a la actividad de un gran banco español y europeo, mundial, como es el BBVA. Y Saúl Rodríguez nos va a presentar este interesante proyecto que lleva el concepto del branded content a un paso más allá. Eso es. Muchas gracias. O sea, me da la sensación de que yo soy el proyecto menos sexy y glamuroso de todos los que se van a presentar aquí, ¿no? Entonces, además me ha tocado al final, en el último momento, pero lo que sí que queremos es, de alguna manera, o sea, transmitiros la misma pasión que tienen todos los compañeros y todos los que han estado esta mañana, la pasión que el grupo de periodistas que trabajamos para el grupo BBVA, ¿vale?, ponemos en cada uno de nuestros proyectos. Es decir, llevamos 2 meses en el que hemos lanzado info.bbva.com. ¿Qué es esto? Es el portal de comunicación e información del grupo BBVA, ¿vale? El grupo BBVA somos un grupo gigante. Tenemos más de 120.000 profesionales repartidos por más de 30 países y tenemos cientos, por no decir miles, de historias que contar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? La gente nos pregunta, pero no nos lo preguntan, o sea, los que estáis todos aquí, evidentemente, ¿no? Pero dentro de la propia entidad nos dicen, ¿y por qué esto, no? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Es decir, pues la realidad es que todos los compañeros de distintos departamentos de todas y cada una de las geografías nos llamaban y decían, oye, mira, que es que tengo un proyectazo, se me ha ocurrido una idea de unos vídeos, tengo unos informes, esto es espectacular. Algunos temas son densos, no os voy a engañar. O sea, sobre todo nuestro core business son las finanzas, la economía, pero al final también somos una entidad que, o sea, patrocinamos la Liga de Fútbol, la Liga Bancomer, a un alpinista que tiene 77 años y que está ahora mismo en el Nepal para subir uno de los 14 8000 que se ha propuesto, Ruta BBVA, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos nos llamaban a la puerta, nos pedían que contásemos todas esas cosas y decíamos, vale, estupendo. Yo, además de ser el responsable de comunicación online, soy el responsable de todo el social media del grupo BBVA, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un ecosistema en redes sociales en el que tenemos más de 160 perfiles abiertos y somos capaces de llegar a cerca de 30 millones de personas. La gente llegaba y decía, tengo un proyectazo, tengo un montón de ideas, y decíamos, vale, pero ¿cómo podemos hacer, dónde podemos aterrizar eso? O sea, todos estáis familiarizados con el uso, espera un momentito que le voy a dar, ¿vale? Todos estáis familiarizados con el uso de las redes sociales. Las redes sociales consiste en contar un tweet, un post, un contenido que luego tiene que llegar a algún sitio, ¿vale? Entonces, nosotros no teníamos ese sitio. Nosotros lo que teníamos era una sala de prensa al uso en el que teníamos, pues, notas de prensa, los vídeos, los logos, etcétera, etcétera. Y dijimos, hay que darle una vuelta. Por cierto, o sea, si podéis, todos que tenéis el ordenador, todos tenéis móvil, podéis echar un vistazo a la web que tenemos, que es info.bbva.com, ¿vale? Lo tenéis ahí arriba. Me tengo que descubrir ante el compañero del Washington Post, porque nosotros, sin saber el proyecto en el que... Bueno, sí conocemos Washington Post, por supuesto, pero no sabíamos la metodología, la forma de trabajo que tienen ellos. Y estoy aquí con 2 compañeros del banco. Sí, somos los banqueros, los que van de azul. Y cuando él estaba contando toda su historia, o sea, no podíamos dejar de sonreír. O sea, teníamos una sonrisa de oreja a oreja, porque nosotros, desde la modestia de nuestro proyecto, somos mucho más pequeñitos, estamos empezando, o sea, seguimos esa ruta al pie de la letra, ¿vale? Nosotros lo que nos dimos cuenta es que teníamos tantísimas cosas que contar que no tenían cabida en los medios de comunicación, porque es normal, porque nosotros os estamos bombardeando todo el día
contando nuestras películas, contando nuestras historias, pero vosotros tenéis que cubrir una gama de contenidos tremenda. Y decíamos, pero nosotros queremos tener ese espacio, ¿vale? Lo que le estamos transmitiendo a todos los empleados, compañeros del BBVA, es que nosotros queremos ser la voz del BBVA. Es decir, a través de esta web tienen cabida todos y cada uno de los proyectos que surgen en el banco. Es decir, somos enormes, de verdad. Echarle un vistazo a la web, consultarla y veréis que abarcamos territorios como finanzas, economía, vida y cultura, patrocinios de todo tipo, desde gastronomía, aventura, ciencia e innovación. O sea, queremos ser el banco digital del siglo XXII, XXIII y XXIV. Y toda la gente que escribe en el site, en la web, son periodistas que están trabajando dentro del departamento de comunicación y que no solo están trabajando en España, sino que están trabajando en todos y cada uno de los países, ¿vale? Una de nuestras obsesiones, que es lo que decía Emilio del Washington Post, o sea, nosotros cada vez que elaboramos un contenido queremos saber, decidimos previamente a quién va dirigido este contenido y de qué manera podemos llegar a esas personas, ¿vale? Los famosos grupos de interés, stakeholders, que decimos en el mundillo este de las finanzas. El funnel, es que de verdad, o sea, no me he preparado la presentación hace media hora. El famoso embudo del que hablaba Emilio también, es decir, tenemos que ser capaces de generar contenidos de mucho valor que sean muy atractivos para la gente para poquito a poco ir aterrizándoles, ¿vale? Ir aterrizándoles en lo que es nuestro core business. ¿Cómo no hemos estructurado? Es que quiero ir un poco rápido, soy muy charlatán, quiero ir un poco rápido para que luego haya la parte de ruegos y preguntas. Al final nos queremos conformar como un medio de comunicación, guardando las distancias, ¿vale? Entonces, al final nos hemos estructurado como verticales de contenidos y llevamos un mes viajando por todos y cada uno de los países, de cada una de las geografías en las que estamos, enseñando a nuestros compañeros a manejar el gestor para que ellos sean independientes y autónomos para subir todos esos contenidos, ¿vale? Nos apoyamos en, evidentemente, no somos los super expertos, bueno, para que hay un compañero que está por aquí, que es el de las métricas, el SEO, etcétera, etcétera, pero y además para que entendáis que este es un proyecto realmente atractivo, o sea que somos una gran corporación, somos una entidad financiera, pero yo he conseguido, después de mucho tiempo de intentonas, traerme al equipo como editor jefe, que está aquí con nosotros, al que era el editor jefe de la web de informativos de Telecinco. Por lo tanto, no lo estaremos haciendo tan mal y yo creo que estamos montando un proyecto realmente interesante. Por supuesto, responsive, el donde, como, cuando quieras, tienes que poder consultarlo, todos los contenidos tienen que estar accesibles rápidamente y ponemos un poco en marcha toda nuestra maquinaria de redes sociales, envíos, etcétera, etcétera. No me enrollo más para que podáis preguntar todos. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora tenéis a vuestra disposición algún micrófono, creo que hay, para que cualquiera que quiera hacer una pregunta se tire directamente a la piscina. Hay preguntas. Pues si os ponéis de pie, por favor, y nos decís a quién específicamente va a dirigir la pregunta, mejor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Juan. Me ha sorprendido el tema de los apartados que habéis puesto en B Diario. Esos apartados, digamos, que los has estado explicando, el de público, privado, común. Quería preguntarte si de momento no habéis tenido problemas con el SEO, porque precisamente El Español sacó también toda una nueva nomenclatura sobre apartados y al final descubrió que en la búsqueda no existía. Entonces era un poco por curiosidad, porque me ha sorprendido que se siga buscando. O sea, está bien lo de innovar y hay una parte que parece que obviamente todos los medios nuevos tratan de innovar de alguna manera, pero a nivel práctico también hay que ver hasta qué punto la información llega a los sitios y está bien estructurada con cosas tan sencillas como esa. Era solo una curiosidad. Bueno, pues muchas gracias. Es mucho más importante que una mera curiosidad. Y como este es un congreso de periodistas, pues hay que dar alguna noticia. Y hablando de periodismo, pues una noticia puede ser que vamos a eliminar esos bloques en la página siguiendo recomendaciones como la tuya. No necesariamente por el SEO, que también, sino porque estábamos confundiendo. Y un medio que se propone la eliminación del ruido y hacer 6 historias al día y alguna más para no generar más ruido en las cabezas de nuestros lectores y seguidores, pues esta arquitectura de la información
estaba confundiendo. Eso responde a que apostamos y vamos a seguir apostando por no tener secciones clásicas. La realidad ya no se puede encasillar en nacional, internacional, cultura, economía, es mucho más líquida y mucho más flexible. Nos sirvió en un primer momento para fijar cuáles eran nuestras prioridades, pero a la hora de llevarlo a la información y ordenar la información nos hemos dado cuenta y casi éramos conscientes desde el primer momento que podíamos generar ruido y confusión, y lo vamos a eliminar. Vamos a ir directamente a etiquetas, casi diría que palabras clave, porque lo que interesa es el caso NOS o el asunto de la actualidad que sigamos. Gracias, y gracias a quienes nos lo sugirieron antes. Sí. Y por aquí luego tenemos otra petición de palabra. Hola, la pregunta es para el compañero de BBVA. Me gustaría saber cuántos periodistas trabajáis en el departamento y si el sueldo es más tipo de los medios de comunicación o más acorde al de los bancos. Para la leche. Bueno, estas preguntas son las que me esperaba, ¿no? Me tenéis que, o sea, está aquí el del banco, irá a poner que no pasa nada. A ver, también yo tengo que deciros, o sea, yo he sido 5 años jefe multimedia de La Sexta, o sea, es que están aquí algunos compañeros, o sea, que hemos pegado el salto. La redacción, al final lo que hemos hecho a la hora de componer la redacción, no hemos fichado a gente, excepto a Fernando que le tenemos por aquí, no hemos fichado a gente externa para montar este proyecto, sino que le hemos pedido a los compañeros, ¿vale? A los compañeros que ya están cada uno en sus áreas de comunicación, el que llevaba interna, el que llevaba externa, tal cual, es decir, un suplemento extra. Es decir, además de tu día a día, ahora vas a tener que escribir contenidos. Nos ha costado un poco al principio, ¿vale? Pero ahora la gente está encantada, o sea, encantada, ¿vale? Es decir, lo fabuloso de todo este proyecto es que si antes nos llamaban a la puerta, ahora la aporrean, ¿sabes? Literalmente. Los sueldos en el banco, pues hombre, no, o sea, voy a ser muy honesto. Creo que no existe o por lo menos que yo conozca, en este país, becarios que estén tan bien remunerados como lo hacemos nosotros. Pero es que tendría que ser lo normal. O sea, yo no puedo hablar de la política de recursos humanos porque la desconozco. Pero o sea, yo creo que evidentemente sí que estamos un poco mejor pagados seguramente. También te digo que el ritmo de trabajo, de verdad, o sea, yo vengo de medios, de agencias, bueno, he estado en el extranjero, tal, y el ritmo es trepidante, o sea, espectacular. Por aquí había una petición de palabra. Buenas tardes. Para Juan, igual la consulta. Acá. Bueno, cada vez vemos que hay más medios digitales nativos que están surgiendo en España. Y usted mencionaba algo sobre cómo financiarlos. Mi pregunta es, ¿qué tan real es que tantos medios están buscando financiamiento, haciendo crowdfunding, pidiendo a los lectores que apoyen para seguir haciendo periodismo? ¿Qué tan real es eso? Yo no soy de España, vengo de Ecuador, y me llama la atención que sí hay algunos medios que tienen un público lector, pero yo no sé si va a haber un momento en el que ya no alcancen a tener financiamiento por la cantidad de medios que están surgiendo. Bueno, pues es una cuestión que casi me pone triste, pero sí, creo que hay oportunidades. Bueno, es muy difícil, terriblemente difícil. Cualquier idea previa que hubiéramos tenido a la puesta en práctica y a la lucha por la financiación de lo que hacemos, pues supera, la realidad supera enormemente cualquier predicción, con el agravante de que la profesión periodística y los medios pues tienen la reputación por los suelos, y lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, y la percepción de la sociedad hacia los medios y por tanto la percepción de aquellos anunciantes, aquellos que pueden aportar recursos a los medios, es mala y por tanto no apuestan por lo mediático. Bueno, nosotros el hecho de ser viejos periodistas que hemos vuelto al oficio activo con ilusión y entusiasmo, pues nos hace ser escépticos, pero también muy radicales. Y la sociedad, lo hemos oído esta mañana en repetidas ocasiones, la sociedad
moderna y democrática necesita que los medios recuperen su centralidad. Nosotros lo hemos recuperado, no solo pretendemos recuperarlo en lo conceptual, pero lo hemos recuperado físicamente, incluso estando en el centro de las ciudades, donde ocurren las cosas. Las sociedades necesitan recuperar la apuesta por la intelectualidad y la inteligencia, y que existan medios de comunicación que son plurales, que no son serviles, y eso es una apuesta por determinados valores sociales. Hemos vivido etapas y todavía vivimos en una etapa periodística que me atrevería a calificar de deleznable por lo servil a determinados intereses. Entonces, confiamos en que haya anunciantes, y de hecho hay inversores que apuestan por una serie de valores distintos a los que desgraciadamente se están imponiendo. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué clase de inversores invierten hoy en día en periodismo? Pues creo que es una curiosidad que tenemos todos, bueno, pensar. Ahora mismo estamos viendo muchas variantes diferentes de periodismo, la fundación, la evolución de la sala de prensa hacia el siglo XXI, pero estamos viendo, como comentaba nuestra amable participante, crowdfundings, apelaciones a las llamadas a que el público ayude a financiar, pero ¿qué clase de inversor convencional, es decir, con ánimo de invertir en un proyecto periodístico, se pone a meter dinero hoy en día en este sector? Pues no sé, antes de empezar lo comentábamos, no sé en qué corrillo lo comentábamos, ¿no? Bueno, es que sí, es que los medios de comunicación son necesarios, que estamos viviendo un momento, como alguien comentaba, sí, Medrán era, decía, en el siglo XIX, el florecimiento de muchos medios de comunicación. Nosotros no nos remontamos tan lejos, nosotros, en el caso de España, nos vamos a la transición de la dictadura a la democracia, un momento en el que aparecieron varios medios de comunicación que han sido referentes de valores que se han ido consolidando en la sociedad española y que desconocíamos en los 40 años de dictadura, y había muchos inversores dispuestos a apostar por ese papel de los medios como impulsores de una democracia sana. Ahora nosotros impulsamos o queremos contribuir al impulso de una democracia sana, a eliminar las corruptelas, pero también a que España se quite la boina, deje de mirarse el ombligo, seamos conscientes de que vivimos en una sociedad integrada, en que los problemas que tenemos aquí ocurren en muchos otros lugares del mundo, que los problemas de la inmigración no es una cuestión de poner alambradas, sino que tiene mucha más complejidad, y queremos contribuir a ello. Y no solo somos los periodistas los que queremos contribuir a ello, hay gente que está dispuesta a hacerlo. Lo que ocurre es que hemos vivido una etapa en la que determinados intereses, anunciantes e instituciones, han querido subyugar y someter a los medios de comunicación, porque eran quienes trasladaban de manera más sencilla los mensajes a la sociedad. Y ha habido medios de comunicación que no solo se han subyugado y han adoptado una actitud servil, sino que han basado su modelo de negocio en esa servidumbre y se han corrompido. Pero hay gente que no quiere vivir en la corrupción. Está bien. Y ya como última pregunta, porque además es que si no, reviento. Jan, no revientes. Esto de la iniciativa de noticias digitales, esto es como echarle la chuleta al perro para tranquilizarlo y que no te muerda. Es como una manera de conseguir que los medios de comunicación dejen de atacar a Google. Es una especie de manera de quitarte de encima a alguien que en principio no te cae muy bien. Fíjate, pues no sé si lo diría así, pero a ver, pues voy a ser muy directo. Hay una parte muy evidente también que es de una reflexión que hace Google de qué relación tiene con los medios y qué puede hacer para mejorar esa relación. La Digital News Initiative no es ese gran inversor, pero sí que es un empuje muy importante para que muchos medios, incluso que ni se habían planteado tener proyectos innovadores, como han visto la oportunidad de conseguir financiación, se han puesto las pilas. Entonces, está la parte evidente de las relaciones, pero sí que hay una pata que es fundamental, que es estratégicamente, o sea, Google no es una ONG, hace esto y contrata a gente con mi perfil, como diciendo, hey, es que nos interesa que los periodistas se empapen de las tecnologías, porque la materia prima, ese contenido, es básico para nosotros. Entonces, es win-win, pero no win-win, es win-win-win-win-win-win. Entonces, pero no sé, lo de la chuleta, pues, no sé.
No, lo digo porque todos somos conscientes de que hay un conflicto abierto, de que determinados grupos de prensa han presionado para el desarrollo de normas específicas. Es así, pero también debo decir, en honor a la verdad, que Google News Lab, de hecho, es una iniciativa que surge en Estados Unidos y es anterior a todas estas cosas tan específicas y la especificidad además de España, porque está... Es que no me tires ahí de la lengua, Pepe. No me tires ahí de la lengua, porque está... A ver... Más periodista sería si no lo hiciera, o al menos lo intentara. No, pero mira, sin problemas, en fin, está... Luego esto lo tuiteáis si queréis, o en fin, no lo hagáis, no, lo que queráis. Está el mundo occidental y está España. O sea, lo de Google News es que, claro, es como Facebook Articles es bien, o sea, tú Facebook dale el contenido, yo lo albergo, luego yo lo distribuyo, pero tú editor tranquilo, que yo manejo todo, guay, eso es bien. Y hey, un sneak peek para que luego entren en tu medio, eso es mal. No sé, es... Una situación un poco peculiar. Pues bien, creo que estamos ya fuera de tiempo, o sea que vamos a pasar a tomar un café y después... estamos fuera de tiempo, tenemos para casi mejor... Guárdala porque luego, después de la segunda presentación, vamos a tener más tiempo para preguntas. Entonces podemos repescar directamente al final, si nos sobra tiempo, pues nos importará si hay una pregunta concreta responderla. Tomamos un café, volvemos dentro de unos minutos, no sé exactamente, 10 minutos, 15 minutos, y empezamos con otros 4 proyectos nuevos para la presentación de hoy. Muchas gracias.